del reparto de 400 menas que se ha hecho hasta el momento, cuesta, hoy por ejemplo Juan Malamete en El Mundo explica cómo en Murcia se va a romper un gobierno por admitir 16 menores que se van a trasladar a Murcia, cuando en Patera la semana pasada llegaron 16 menores a Murcia y no pasó nada. Quiero decir que Vox se está enfrentando ahora mismo a situaciones un poquito contradictorias. Pilar. Sí, y además yo creo que la crisis va a convulsionar en las próximas horas y vamos a ver cómo queda Vox. Los nuevos partidos que decíamos de decisiones cesaristas es una decisión de Santiago Abascal, que seguro que no ha deliberado con el resto del partido y de sus gobiernos autonómicos en los últimos días y en la última semana, que es desde donde arrastra la crisis y su decisión de poder romper gobiernos. Por tanto, no ha medido las consecuencias, no ha medido quién se podía querer quedar y quién no va a hacer caso a su decisión. Los partidos sin estructura territorial, nuevos además, sin implantación, ¿cuántas decisiones, cuántos tiros se pueden dar? Yo creo que en este caso uno. O sea, Vox ha perdido con esta decisión su utilidad y su sentido. A un votante de Vox que vote a Santiago Abascal tiene que responder a la pregunta de usted ¿para qué sirve? Y con esta decisión no sirve para nada, porque no sirve para gobernar, tiene 33 diputados, de ahí a los 176 de la mayoría le queda mucho, no es un partido de gobierno y no es un partido que sirva para presionar al Partido Popular en sus gobiernos y conseguir políticas, las políticas del partido. Con lo cual yo le auguro un muy mal futuro al partido de Santiago Abascal, porque además con esta decisión de rompo gobiernos porque no quiero aceptar esta política migratoria del Partido Popular, te condena a que en el futuro no vaya a pactar absolutamente nada, porque es blanco o negro. Por tanto, sobre Vox veremos. Y sobre el Partido Popular, María, veremos también a lo largo del día cómo queda la fotografía. Porque, por ejemplo, veía a la última hora, nos preguntábamos sobre Aragón y leía que Azcón se quería quedar su consejero, como en el caso de Extremadura, pero que Azcón, presidente, ha decidido cesarlo pese a las dudas de este consejero que quería quedarse. Veremos también, porque claro, Guardiola en Extremadura, que dijo no quiero a Vox, a la ultraderecha en mi gobierno ni en pintura, decide que sí, lo voy a dejar por estabilidad. Pero sin embargo en Aragón dice no, ustedes me han hecho un favor y es sacar a la ultraderecha del gobierno, pues yo voy a aprovecharlo y les expulso. Por tanto, como en el caso de Valencia, que ha tardado horas el presidente valenciano en reconfigurar el gobierno, en quitar una consejería de cultura que se estaba utilizando para hacer la guerra cultural de Vox. Así que veremos cómo queda la foto y si hay coherencia en las decisiones del Partido Popular sobre si dejan o no y si sobredebilita a Vox. ¿Cómo lo ves? Y en lo macro termino, María. Bueno, en lo macro termino, María. Yo creo que hay un cambio en la legislatura. O sea, creo que esto es lo más importante que le ha pasado al Partido Popular desde el 23 de julio del año pasado, y hay un cambio en el que se va a tener que recolocar el PSOE, esto de que decíamos de con la ultraderecha, el gobierno contra la ultraderecha ya no funciona, y se va a tener que recolocar Feijóo, que tiene que, ya que si Vox no le quiere, él tampoco debería quererlo. Con lo cual, a partir de ahora, ¿cómo te recolocas en yo prescindo de la ultraderecha, pero eso implica formar otros pactos, otros acuerdos, otras estabilidades con otros grupos políticos? Porque hasta ahora el PP solo había pactado con Vox y tiene que abrirse, por lógica, a pactar con otros. Ana, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la situación en la que estamos viviendo lo que hace es ahondar una crisis en la que Vox ya está sumida desde hace meses, ¿no? Al final esto es una decisión que yo creo que es muy difícil de explicar para un votante. Hace un año, que recordémoslo, hace solo un año el mantra de Vox era tenemos que estar en el gobierno y no facilitaremos un gobierno del PP si no estamos ahí. Y de la noche a la mañana nos encontramos con que el discurso es otro, ¿no? Sobre todo cuando en esos acuerdos de coalición el tema de la inmigración se quedó fuera. Quiero decir, tú llegas a un acuerdo para dar estabilidad y te sacas de la manga una baza que no estaba en ese acuerdo de coalición para desestabilizar. Y es que no nos olvidemos de que, gran parte del votante de Vox proviene del PP. O sea, y aquí yo creo que sí que hay un elemento que me parece importante, que es que el votante de derecha no quiere líos. O sea, el votante de derecha
quiere de tipo sociológicamente más conservador, no quiere que esté... estabilidad. La estabilidad. Y aquí lo que pasa es que yo creo que una parte del votante de Vox no va a entender eso, que yo creo que puede que vuelva al PP. Yo creo que esto facilita ese paso, sobre todo en la medida en que el PP absorba también esos cargos, ¿no? Y por otra parte tiene otro frente abierto, que es el Frente Alvise, que es como casi 1 millón de personas de la noche a la mañana votan un partido que no existía, ¿no? Entonces yo creo que Vox está intentando competir más hacia la derecha cuando renunciando a un electorado que yo creo que es el que le ha llevado a donde está ahora. La verdad es que... Es decir, visualicemos que nosotros no somos una pata más de un PP al que estamos acusando desde hace meses de estar coaligado con el Partido Socialista, tanto en Europa como ahora en algunas políticas con Pedro Sánchez. Nos separamos, hacemos este gesto de nosotros volvemos con nuestros principios y nuestra bandera de la inmigración, no solamente los menas se ha utilizado como la gotita que colma el vaso de estos días, pero aquí es una estrategia, vamos a ser nosotros los que verdaderamente tengamos la política. Ojo, el PP había hecho algún guiño, Fuerzas Armadas, ahí está, declaraciones de Tellado. Aunque no le guste reconocerlo, había hecho un guiño de endurecimiento de la política anti-inmigración ilegal. Y luego, por cierto, también a tu pregunta, porque yo como me miro las encuestas, todas las encuestas, europeas y españolas, ponen el asunto de la inmigración como uno de los problemas crecientes en la preocupación. Es más, hay un dato... En un país en el que, como no vengan inmigrantes, primero... Sí, pero ojo, 7. No esta encuesta, pensiones. fíjate, la publicó El País. No masivamente, que no es una encuesta, la publicó El País de un instituto y provenía de medios de comunicación alemanes, entre otros. Y esta encuesta ponía, hace poco, en mayo, 7 de cada 10 europeos piensan que hay demasiados inmigrantes en su país. Es decir, el problema de inmigración es un problema que a futuro cercano va a ser un futuro que va a seguir moviendo mucho. Pero dejarme solo decir una cosa. Creo que es una cuestión en la que nosotros, como periodistas o como personas que tenemos la opción de hablar por un micrófono, tenemos que ser todos muy responsables. Yo no digo que haya que abrirle las puertas a todo el mundo y hay que... la inmigración es ordenada, pero no se puede estar diciendo que el problema aquí es que nos invaden los derechos cuando resulta que los únicos que tienen niños son los inmigrantes, que tú vas a un bar y te ponen la cerveza porque hay inmigrantes trabajando, porque si no, cerramos los bares, que a tu madre y a tu cerramos padre la construcción y a mis hijos los ha cuidado una paraguaya toda la santa vida y siempre le estaré agradecida. Claro. Esta es la realidad. A ver si somos menos hipócritas. Y los que son hipócritas, que hagan su discursito como les dé la gana. Lo ilegal, María, no es tanto simplista, pero digamos la realidad. No es, lo ilegal son los que entran, no, lo ilegal son sus políticas, Vox, porque todo lo que ha planteado Vox es ilegal en España, en Francia, en Alemania, es ilegal en las políticas de la Unión Europea, pero todo, usted no puede echar a la gente como pretendía echarlo, no puede echar a los menores en ningún país. Es decir, claro que preocupa la migración y yo creo en esto que la izquierda no puede dar la espalda a una cuestión que hay una sensibilidad en la convivencia, oye, no puedes tener a 6.000 niños, termino Javier en Canarias, no, hay que abordarlo. Pero una cosa es abordarlo y otra cosa es proponer soluciones irreales, racistas, xenófobas, porque te pasa lo que Reino Unido, que al final el votante no ha premiado las políticas estridentes. Me interesa mucho, le dejo la palabra a Manuel, pero y a una persona el debate me parece muy pertinente, porque es que ni los políticos tienen la solución en este momento en Europa. Es decir, el caso de Italia, por ejemplo, ha cambiado algo, el flujo migratorio, pero no ha solucionado. Por tanto, trato de favor, que no es delito. El trato de favor no es cohecho. El trato de favor simplemente es que una cátedra en la Universidad Complutense, que extraordinarias hay 35 solo, en este caso... Que ha cobrado 6.000 euros al año. Pero en este caso, no habría accedido Begoña Gómez a ser la directora de esta cátedra si no fuera la mujer del presidente del gobierno. Y eso, claro, y eso... ¿Eso es trato de favor legal? ¿Es ilegal? Pues a lo mejor no. Pero es algo que ética y políticamente el propio Pilar, Pedro Sánchez criticaría si fuera un contrario político. Claro, que discrepamos, Javier y yo, también en lo fundamental de ético, moral y más en política. Yo aquí estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber mucha prudencia en el marido, la mujer de un presidente del gobierno, porque es el puesto más sensible en la política española, o sea, en la política de
de un país. Y por eso yo creo que sí que podría haber una regulación en el que pueda haber más transparencia en la actividad profesional de la pareja para que no ocurran estas cosas. Pero discrepo en que el plano moral, el plano ético, no forma parte de la conversación de ese banquillo. El banquillo del Juzgado 41 de Madrid no es un purgatorio, es un juzgado Yo he dicho que donde más se tiene allá que dirimir, del recorrido jurídico. pero Sí. que siempre que hablamos de Begoña Gómez estamos hablando de si es ético, si es moral, si es acertado, si fue adecuado, si la decisión, si... Ya, pero es que estamos hablando de una causa penal, que lleva delitos de cárcel. Claro, pero cuando tú haces comportamientos confusos, y das eso lo pie a que sustanciará un alguien juez. los lleve ante Sí, un María, juzgado. Sí, María, pero hay una, investigue. hay una responsabilidad del juez investigando. en aterrizar indicios penales. Y lo que yo digo, que respeto por supuestísimo las causas judiciales, es en que en los últimos 4 meses el juez ha cometido muchos errores que yo creo que desvirtúan y desprestigian su propia investigación. El último lo hemos visto esta misma semana cuando dice, cita a declarar al empresario Barrabés, investigado ni siquiera, que va como testigo por trato de favor, por cierto, que eso a mí también me sorprende. Dice, voy a ordenar la búsqueda y captura y su detención como no acuda. Y le tienen que recordar decenas de jueces como él, oiga, eso no es así en la ley, no tiene que ir Begoña Gómez, tendrá que ir su abogado en última instancia, pero es que si me voy hacia atrás, consumo el turno con una lista flagrante de errores del juez que le han tenido que corregir hasta desde la audiencia provincial cuando le dijeron, usted ha hecho un secreto de las actuaciones irregular. Pero el juez en algún momento tiene ya 2 informes de la UCO, de la Guardia Civil, que le dicen que no ve delito por ningún sitio, tiene todo el derecho a seguir instruyendo, pero a materializar también en algún momento de qué se le está acusando e investigando en esas contrataciones, porque no acaba de aterrizarlo. Seguimos en la nebulosa, Entonces, en el le cito otro día, venga usted, Bueno, se hay unos supone que no, contratos. cuando se corta la cámara se lo ha explicado, ¿no? No se lo ha explicado, no le trasladó la causa. Insinúo que tiene el juez que aterrizar algo. No, pero vamos a ver, Vale. pero es que entonces estás insinuando y termino, perdona. Si que nos que- comemos, que- comemos a la pobre Ana. No, 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 pero pero es que está termina y prevaricando. háblale de la palabra. Claro, Sí. es que el juez tiene mecanismos, la justicia, Porque para si- corregir actuaciones que no se Si ajusten a la legalidad. si hay una lista larga de los que errores del decís, juez, veladamente tú abres que puede esa estar pregunta, no soy yo prevaricando, quien la abre, Javier, eres tú. pues, Pero no quiero consumir la perdón, la perdón, compañía. perdón. Sí, bueno, yo decía que a mí también me parece una demostración de garantía jurídica, no el hecho de que se pospusiera la declaración porque no tenía toda la documentación, ¿no? Se le ha olvidado enviarle error. una querella de la que error no del tenía juez. conocimiento y eso se pospone. Dicho esto, a mí las imágenes de Begoña Gómez en el banquillo es que no me gustan, no me gustan por 2 motivos. El primero es porque creo que una mujer del presidente no debería haber llegado a ese punto, porque más allá de la ética, yo creo que hay actuaciones que lo determinará el juez, pero que sí que rozan el límite de la legalidad, que eso, insisto, lo decidirá un juez, pero bueno, que hay adjudicaciones en las que las cartas de recomendación han desempatado, donde quiero decir que eso está por ver, no sé yo si es ilegal, porque no sabemos si está regulado o no, pero bueno, yo creo que es cuestionable, más allá de eso. Evidentemente, el juez Peinado yo creo que también está haciendo mérito para ser objeto de crítica y objeto de que se le abra una causa dentro del gobierno. O sea, si Begoña Gómez pide, por favor, no ser grabada y esas imágenes, denega esa petición y acaban en los medios de comunicación, yo creo que el daño que se hace no es solo a Begoña Gómez, yo creo que es prácticamente al gobierno y al país. A mí no me gusta ver la mujer de un presidente a mí tampoco, ahí. a mí no me da ninguna pero sensación. además es que da motivos, al gobierno para seguir con esta ofensiva que tiene también. No nos contra los gusta jueces. ninguno porque es violento, pero No nos gusta, pero no. ocurriendo que otro de sus ministros esté al frente de un organismo que tendría que ser independiente. Claro, y que tiene que fíjate tener el un cierto argumento. prestigio y ahora lo tenía. Pilar, a mí me encantaría que fuera una gobernadora. Bueno, María, gobernadora eso te lo firmo, que una fuera gobernadora del Ah, Banco de bueno, España. claro, Pues sí, como tengo alguna Christine, amiga ahí. me la has dejado votando, como Christine Sí. Lagarde, Banco Central Sí. Europeo, que fue ministra de Finanzas también. Sí, ojalá las grandes instituciones europeas que están dominadas por mujeres, ojalá se Decía, yo trasladara tengo alguna también a las amiga que altas es muy buena, instituciones pero no me lo van a españolas. comprar. Fíjate, yo esto hablo por boca de las fuentes, porque yo el grado técnico que tenga Escrivá lo conozco por el currículum que he seguido desde fuera, claro. Fíjate, si hace 2 años nos hubiéramos preguntado si estaba capacitado para alguno de estos puestos, habríamos dicho todos que sí, porque Claro. al principio del gobierno... Porque era su perfil, era su venía de la perfil. AIREF, de Todos perfil de la habríamos AIREF, que es un dicho, médico. es un perfil independiente, estuvo en la Técnico. AIREF, no era una persona, lo Sí, puso sí. Mariano Rajoy en su momento, lo mantuvo el partido, lo mantuvo Pedro Sánchez, no era una persona
persona vinculada al Partido Socialista. ¿Y qué pasa? Que todo se ha polarizado mucho y lo que dicen fuentes de su entorno es, si antes era un candidato excelente, ahora ¿por qué es un ministro de Pedro Sánchez? ¿Y por qué se le cataloga y se le quita el prestigio que tenía hace 2 años cuando su currículum es exactamente el mismo? Fíjate, él también desde su entorno dicen que es lo normal en muchos países europeos, que un ministro del gobierno acabe ocupando el puesto de gobernador. Y te dicen, ha pasado en Finlandia, en Portugal, en Grecia, en Eslovaquia, en Malta, en Países Bajos, y me ahorro los nombres porque no los vamos a conocer ninguno, ¿no? Es decir, lo que es habitual en Europa, un ministro de Finanzas que lo nombre el gobierno como gobernador, pues aquí no nos lo parece, pero al final es que somos producto de nuestras circunstancias también, y nuestras circunstancias, desgraciadamente ahora, son la polarización y el deterioro y la confrontación. No, también venimos de un momento en el que... son también la actitud demostrada del presidente actual. Hasta ahora, sí, pero estamos hablando de Escrivá, no de Dolores Delgado. Pero es que viene Entonces, de una hasta ahora el gobierno de turno pone al gobernador y el Partido Popular pone a la subgobernadora o al subgobernador, ¿no? Yo creo que en este caso va a ser difícil, les va a costar llegar a un acuerdo, pero también digo que ninguna de las dos partes descartan que nos vamos a ir de vacaciones de aquí al último Consejo de Ministros, que es el 30 de julio, que nos vamos a ir con todos los cargos de CNMC, CNMV, Comisión de la Energía y el más importante, que es el Banco de España, el gobernador, gobernadora resuelto. Pero también es verdad que nadie te confirma de dónde ha salido el globo sonda de Escrivá, si es desde el gobierno o desde la oposición. Y no sabemos si era para probar, a ver si lo compraban o para disuadir y que me compren el siguiente. Esto de la política es así. Vamos a echar una mirada a una de las imágenes del día. También tiene cierto simbolismo. Es el primer viaje oficial de la princesa Leonor. El país elegido para ese primer viaje oficial es Portugal. Esta mañana la despedían con honores primero aquí, en el aeropuerto de Barajas, y la recibían igual allí, en el aeropuerto de Lisboa, José Ignacio. Sí, se ha esperado a la mayoría de edad para introducir este hito en la formación de la heredera. Es que su padre viajó a Colombia cuando solo tenía 15 años. Leonor se va a ver con el jefe del Estado portugués, con Marcelo Rebelo de Sousa, pero el viaje pone el foco en los aspectos culturales y científicos y como ejemplo el primero de los actos previstos, visitar el monasterio de los Jerónimos para rendir tributo al escritor portugués del siglo XVI, Luís de Camões. Luego va a ser condecorada con la Gran Cruz de la Orden de Cristo. El día va a terminar en el Oceanario de Lisboa, inaugurado en la Expo de 1998, considerado el mayor acuario interior de Europa. Gracias, José. Noticia de última hora, el último barómetro del CIS. A mí este chiste ya me lo han oído, a que no saben quién gana. Pues Sara, el de siempre, pero además con más ventaja. Sí, María, ya tenemos los datos de ese barómetro del CIS del mes de julio que se ha hecho después del pacto entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero ojo porque todavía no recoge las consecuencias de esa ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos. Ganaría en caso de unas elecciones generales ahora el Partido Socialista, lo haría con el 32,9% de los votos. En un mes gana 1,2 puntos. En segunda posición estaría el Partido Popular con el 30,2%, se deja medio punto, por lo tanto suma más distancia. El Partido Socialista hace un mes estaban en torno a 1 punto, ahora crece ese colchón del PSOE que sacaría al PP cerca de 3 puntos, 2,7 puntos. Vox en tercera posición se consolida, gana 1 décima, se queda más o menos igual en el 12,2%, pero duplica prácticamente a la cuarta fuerza más votada, que es Sumar, que se queda en el 6,6%, se deja más de 2 puntos en este último mes. Podemos crece un poquito, está en el 4%, suma 4 décimas y el partido se acabó la fiesta de Alvise Pérez, que aparecía por primera vez en el anterior barómetro, ahora roza el 3%, estaría en el 2,7%, gana más de 1 punto en este último mes. Por lo tanto, si tuviéramos unas elecciones, ahora mismo el Partido Socialista ganaría, sería la fuerza más votada y además sacaría casi 3 puntos al Partido Popular. Gracias, Sara. No tenemos elecciones, pero tenemos encuestas que para algunos de los que aparecen ahí citados
tienen especial interés en estos días, particularmente para Vox, que después de las elecciones europeas tiene mucha curiosidad, ¿no?, por ver también cómo evoluciona ese otro partido que le está haciendo competencia por la derecha. Se acabó la fiesta. Bueno, pues Vox, como saben, ha cambiado de estrategia en estos últimos días. Esa estrategia empezaba en Europa, arrimándose al partido situado más a la extrema derecha, a Orbán, y ahora rompiendo sus acuerdos con el Partido Popular aquí en España. 5 gobiernos autonómicos que quedan ahora pues en minoría después de esa decisión de Abascal, del Comité Ejecutivo de la Dirección del Partido Popular, que anunciaba ayer que se había terminado la colaboración conjunta con el Partido Popular, en teoría atribuyéndolo a una traición que ellos atribuyen al PP por haber cumplido el pacto de inmigración que obliga a repartir un número de inmigrantes menores entre las comunidades autónomas, y no con, digamos, total acuerdo interno, porque esta mañana estamos viendo bastantes movimientos. Hay por lo menos 2 consejeros de 2 gobiernos, Extremadura y Castilla y León, que no se mueven de su puesto, es decir, no se van detrás de Abascal, se quedan en los gobiernos. José. Bueno, María, es que esta decisión de Santiago Abascal reduce de un plumazo buena parte de los cargos públicos del partido. Vamos a recordar un poco cómo eran. Eran 5 gobiernos conjuntos en otras tantas comunidades. Había 3 consejerías en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, 2 consejerías en Aragón y en Murcia y una en Extremadura. Recuerden además que no estaban dentro del gobierno de las Islas Baleares, pero que fueron indispensables para su investidura. Ya está diciendo la presidenta Proens que el presidente del Parlamento, que es de Vox, podría ir pensando en renunciar a su cargo. Algunos vicepresidentes se habían hecho conocidos en este tiempo, como Juan García Gallardo en Castilla y León, José Ángel Antelo en Murcia o Vicente Barrera, el extorero, en la Comunidad Valenciana. Y es que su lenguaje corporal está siendo muy comentado. Es visible la incomodidad con la que se va de la comparecencia de Abascal y cómo se despide de él. Está claro, desde luego, que no todos comparten esta decisión. Está siendo una mañana de goteo de noticias. Sabemos de un caso en Castilla y León, de otro en Extremadura, que han dicho que se quedan. Acabo de hablar con Vox, con mi partido en Madrid, para comunicarles que mi intención es seguir al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Gobierno de Extremadura, al cual preside María Guardiola. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado. Bueno, pues en total, sumando todos los puestos políticos que suman todas estas consejerías en todas estas comunidades, este giro de Vox afecta alrededor de un centenar de cargos públicos. Pero vamos a ver cómo afecta al otro partido, al Partido Popular, porque a esta hora está compareciendo su presidente. A los 11 millones de ciudadanos que viven en estas 5 comunidades autónomas. Tal y como han manifestado, insisto, los presidentes autonómicos esta mañana, vamos a seguir adelante con todos nuestros compromisos. Los gobiernos del Partido Popular, que estaban funcionando con Vox en 5 comunidades autónomas y sin Vox en otras 7 y en 2 ciudades, bien, van a seguir funcionando. Y van a seguir funcionando como lo venían haciendo y como deben de hacerlo en el futuro. Será peor para Vox, pero no lo será para los ciudadanos, porque el Partido Popular va a asegurar el buen gobierno. No oculto, porque no sería sincero, no oculto que algún tipo de dificultad añadida van a tener, pero yo confío plenamente en los presidentes autonómicos, a los que quiero agradecer su sentido de Estado y su liderazgo en el gobierno. Redoblarán su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad perpetrada. Y seguir así demostrando que somos mejores que cualquier otro gobierno de España, empezando por el de la nación, por supuesto. Permítame que en este punto agradezca el trabajo de 6 compañeros. Insisto, de 6 compañeros, no de 6 empleados. Han sido responsables, han sido valientes y creo que eso hay que ponerlo en valor en la España de hoy. Cuando todos los días vemos
Mis compañeros han demostrado que hay otra forma de hacer política. A pesar de que estamos ante una situación delicada, con una avalancha, y poniendo el acento en la única comunidad autónoma que en esa reunión valora y considera que este partido se ha pasado de frenada, no ha medido y ha descarrilado. Esta es la valoración unas horas después de que Vox anunciase que rompía gobiernos en todas las comunidades, aunque ha habido discrepancias claras. Dos consejeros, uno en Castilla y León, otro en Extremadura, han decidido que continúan, que ellos se bajan del barco de Abascal. Alberto Prieto, subdirector del Español. Buenos días, compañero. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estábamos escuchando lo que decía Feijóo. No ha parecido preocupado. Alguien que dice, ok, pues gracias por los servicios prestados, no parece preocupado. Da la sensación de que Vox al final le ha hecho un favor y a él le ha permitido salir a decir, oiga, usted no ha medido la frenada y ha descarrilado. Este movimiento de Vox, ni siquiera con lo que ha pasado con Alvise, ni siquiera con que haya otro partido de extrema derecha, es muy fácil de entender estratégicamente ahora que no hay elecciones. Alberto. Yo creo que, como lo decíamos el otro día en el estudio, a Feijóo se le han puesto como a Fernando VII y visto el discurso que acabamos de poder ver aquí en 120 minutos, yo creo que lo está sabiendo gestionar bien. Para mí hay una clave y es que si nos fijamos en que en la reunión del Consejo Interterritorial, la única... O sea, quiero decir, yo creo que se ha liberado, ¿no? Se ha liberado. La reacción no es de alguien que esté, quiero decir, no lo veo muy tensionado. Dice, oiga, ok, y además, ¿me pide usted que sea solidario? Yo creo que ha aprovechado muy bien para proyectar una imagen casi de presidente, ¿no? De presidenciable. Salía ahí con... de partido de gobierno, desde luego. Partido de gobierno, sí, con la bandera de Europa, con la bandera de España. Y además, yo creo que ha calibrado muy bien las críticas hacia Vox y hacia el PSOE, ¿no? Y también con esa referencia que decías tú, ¿no? La decisión de una facción de Vox. Yo creo que Feijóo está intentando, claro, abrir esa brecha que ya es inevitable en Vox para sacar rédito. Miraba ahora el CIS y antes de esta crisis Vox ya tenía dos fugas importantes del voto. Casi el 10% del voto se iban al Alvise y otro en torno al 9% al PP. Y yo creo que después de los movimientos de esta semana, pues eso yo creo que se ampliará bastante en los próximos meses, pero Feijóo evidentemente ha visto una oportunidad y yo estoy segura de que la va a aprovechar. Sí, ha sabido dar la vuelta muy bien a que sea el hecho de que ha sido Vox quien ha roto con el PP y no quien ha roto el PP con Vox, pero ha sabido darle bien la vuelta y en política eso es lo fundamental, que tú al final parezca que controlas el mensaje. Yo destacaría de Feijóo porque hoy es viernes de celebración para el PP y es lógico, se quita su mayor problema desde el 23 de julio y es esa atadura orgánica, porque fue un pacto orgánico de diputaciones, ayuntamientos, comunidades, que a ver, ¿qué es lo que pasa con los ayuntamientos? Se quita de encima ese peso, pero esto deja un reto por delante importante también para Feijóo, que veremos a partir del lunes. Destaco de la comparecencia algunas dificultades se van a encontrar los presidentes autonómicos de estas 5 comunidades, porque es una evidencia. Sí. O sea, gobiernas en solitario, gobiernas en minoría. Es inestabilidad. Y confianza en estos presidentes. Eso lo vamos a ver a partir de septiembre, seguramente, porque aunque muchas tengan presupuestos, oye, el escenario de las elecciones autonómicas está muy lejos y es un reto, a ver cómo logran atraer al PSOE en las comunidades para llegar a acuerdos en alguna ley que tendrán que sacar, porque hay mucha materia por legislar en comunidades, que son gobiernos muy jóvenes todavía, con un año, que tienen presupuestos y poco más. Y ese reto es el que va a tener que ver el Partido Popular a partir del lunes. Son 137 escaños los que tiene en el Congreso. De aquí a construir una mayoría de gobierno, que este es el reto del PP, 40 escaños es un larguísimo trecho todavía. Y eso requiere una estrategia y requiere algo más que la celebración de que se ha quitado a Vox, porque te quitas a Vox, pero entonces ¿qué? ¿Y cómo llegas a esa mayoría? ¿No? Estoy contigo, sí. Y ese es el reto del PP a partir de ahora. Es que hace, fíjate, ni un año no se habían celebrado todavía las elecciones. Son del 23 de julio y estamos y en estas fechas se estaban constituyendo algunos de estos gobiernos. De esos gobiernos. Estaban firmando estos gobiernos. Estábamos aquí debatiendo, pero qué prisa tenía, claro, ¿no? Que eso y en aquel momento era lógico que llegaran a acuerdos. Otra cosa es que desde el PP también se gestionó fatal